Queridos hermanos todos, sed bienvenidos a esta Eucaristía en la que se cruzan los sentimientos de alegría por una parte, de dolor por otra, pero en definitiva donde Jesucristo resucitado nos transmite su alegría y su victoria. Os saludo a todos, el vicario general y canciller del Obispado de Córdoba, sacerdotes, particularmente los que en este momento disfrutáis de la presencia de las hermanas de la fraternidad reparadora. Han sido tantos lugares por toda la diócesis los que estas hermanas han ido recorriendo, ahora presentes en Almedinilla, en Zamoranos y sus aldeas, Tójar, Castil, en Fuente la Lancha y Villaralto, Almodóvar, pero anteriormente habéis estado y os recuerdan con mucho cariño en todas las aldeas de Fuente Ovejuna. En fin, la diócesis entera de Córdoba, sobre todo los lugares más periféricos y más difíciles de atender, están muy agradecidos a vuestra presencia, queridas hermanas. Y es esto lo que también hoy les ha hecho venir para acompañaros en la oración, aunque estoy seguro que lo han hecho ya desde que tuvimos la noticia de la muerte del padre Mendizábal, y seguiremos haciéndolo. ¿Cómo no tenerle presente en nuestras oraciones cuando nos ha hecho tanto bien? E igualmente vosotros, queridos seminaristas, quizá lo habéis conocido más de lejos, pero os ha llegado el influjo a través de vuestros formadores. Él vino al seminario en alguna ocasión también para dar ejercicios. Y os saludo también a algún sacerdote que habéis venido de Almería, de Alcalá, y varios fieles que he podido saludar desde Toledo, venidos hasta aquí esta tarde y solo para esto. Me produce una profunda emoción celebrar este funeral por quien ha sido padre espiritual de tantos sacerdotes, religiosos y religiosas y fieles laicos. Algunos estáis aquí presentes, otros muchos lo seguís en directo o diferido por internet. En todo caso, quiero que mis palabras se conviertan en una humilde aportación de quien también lo ha tenido como padre espiritual en tantos momentos de mi vida. Momentos cruciales en los que su palabra ha sido para mí como el cayado del buen pastor. Tu vara y tu cayado me sosiegan. Era yo todavía diácono cuando conocí por primera vez al padre Mendizábal. Don Marcelo, cardenal arzobispo de Toledo, había puesto en marcha las semanas de teología espiritual cada año, en los primeros días de julio, desde 1974, año de mi ordenación presbiteral. Y el padre Mendizábal era quien nos predicaba la meditación cotidiana de la mañana en la iglesia del convento de Clarisas de Santa Isabel, cerca del seminario. Aquella meditación matinal nos dejaba entonados para todo el día. Y la última noche de la semana era el encargado de dirigir la velada, intercalando chistes que nos partían de risa a todos los presentes, incluido el cardenal don Marcelo. Lo recuerdo como si fuera ahora mismo. Dos rasgos que definen a simple vista quién es este gigante de la santidad. Su profunda vida espiritual, que le ha convertido en maestro,
y su gran sentido del humor, señal inequívoca de buena salud psicológica y espiritual que lo hacían cercano a todos. He hecho con él el mes de ejercicios espirituales de San Ignacio, cuando cumplía mis bodas de plata sacerdotales, y otras 4 veces los ejercicios anuales de una semana. He escuchado innumerables charlas suyas, en directo y en diferido. He leído sus libros y siempre he tenido la impresión de estar acompañado por un contemplativo que se movía como pez en el agua en las intimidades de Dios y conocía muy bien el corazón del hombre. He hablado a solas con él muchas veces y en los últimos años de mi servicio en Toledo como párroco de Santo Tomé, lo he tenido como feligrés. La comunidad de los padres jesuitas está dentro de la demarcación parroquial de Santo Tomé. Y me llenaba de satisfacción que me llamara mi párroco. En el corazón de Cristo. El padre Mendizábal centraba su predicación en Jesucristo, introduciéndonos a todos en el misterio de su corazón. A quien mejor he oído hablar de esta síntesis de la vida cristiana, la devoción y el culto al Sagrado Corazón de Jesús, ha sido a él, con un tono suave y penetrante. Iba haciéndonos sintonizar con el corazón de Cristo, descubriendo la riqueza infinita de ese corazón en el que se encuentran todos los tesoros de Dios y en el que nosotros podemos responder con amor a un amor tan grande y que va por delante de nosotros. Al escucharle, tenía la impresión de que él vivía en contemplación aquello que nos predicaba. Era como contemplar el corazón de Cristo de la mano de un especialista enamorado de ese corazón. El padre Mendizábal ha sido durante varias décadas profesor de la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Fue teólogo consultor para los trabajos del Concilio Vaticano II. Le he oído a él explicar comentarios de la Perfecte Caritatis en los cuales él intervino. Y de su época de profesor es el clásico libro Dirección Espiritual, libro de referencia para quien entra en el delicado terreno, en este delicado terreno y en el que el padre Mendizábal ofrece las pautas para un discernimiento ignaciano. Posteriormente, como nos han recordado, ha sido en España director nacional del apostolado de la oración, renovando e impulsando esta devoción popular y capilar que ha formado la conciencia de muchas personas sencillas. En todos sus trabajos, el corazón de Cristo ocupa el centro, presentándolo como un imán que atrae hacia sí todos los corazones. Profesor de hondura teológica, sus temas giran en torno al misterio de Cristo, al misterio de la redención. Escudriña con agudeza el dolor del corazón de Dios, a quien le hacen sufrir nuestros pecados, dolor que se hace visible en la corona de espinas del Sagrado Corazón de Jesús, de la llaga de ese costado, de donde brotó sangre y agua. Han brotado por parte del padre Mendizábal ríos de tinta y caudales de palabras para introducirnos a todos en el misterio de ese corazón de Jesús. El padre Mendizábal es, sin duda, una de esas personalidades que han llenado la segunda mitad del siglo XX en España, en el campo eclesial y sobre todo en el campo de la espiritualidad.
Obediencia hasta la muerte. Un jesuita integral. No todo ha sido fácil en la vida del padre Mendizábal, como no lo es en ninguno de los discípulos del Señor, porque no está el discípulo por encima de su maestro. Muy apreciado por sus superiores, llegó a la cumbre de la Gregoriana como sus años de mayor esplendor y lucimiento. Todavía durante los años del apostolado de la oración en España, era el director nacional, pero había pasado entonces a un segundo plano con respecto al anterior. Otras épocas posteriores le han desplazado del candelero, pero siempre ha brillado con la luz del corazón de Cristo. A medida que se ha ido ocultando, ha mostrado mejor la belleza de ese corazón que tanto ha amado a los hombres. He sido testigo de manera directa en muchas ocasiones de su humildad, que suscitaba serenidad y paz en su entorno. Siempre obediente a sus superiores, como prometió en los años de su juventud, siguiendo a San Ignacio de Loyola en la compañía de Jesús, ha estado allí donde la obediencia le ha colocado y siempre le he visto contento. Si tuviera que elegir una virtud entre el racimo de todas las virtudes que van enracimadas e inseparables unas de otras, yo señalaría la virtud de la obediencia, cuyo fundamento es la humildad. Me parece la más destacada de su vida interior, reflejada en su leve sonrisa y su placidez en el trato. Y era una humildad de la buena, no de apariencias. Una humildad que se alimenta de humillaciones, que tampoco han faltado en su vida. Cuando le ha llegado la ancianidad y sus hijas hubieran querido llevarlo consigo para disfrutar más de sus enseñanzas y de paso devolverle el inmenso cariño que de él habían recibido, él se ha sometido a la obediencia, sin mover ningún hilo, ni permitir que lo movieran. Él ha permanecido en su residencia de los padres jesuitas en Alcalá, como uno más, como el grano de trigo que se siembra y muriendo produce mayor fruto. Prefería obedecer en silencio, porque obedecer le situaba más escondido en el corazón de Cristo y desde ahí bombear todo su amor a la Iglesia, a la compañía de Jesús, a sus hijas de la fraternidad reparadora, a todo el que se ha acercado hasta él. Aprendió bien la obediencia ignaciana y la ha puesto en práctica hasta la muerte. Así nos ha redimido Jesucristo, obediente hasta la muerte y muerte de cruz, en el himno de Filipenses. Así ha vivido el padre Mendizábal durante toda su vida. Por último, fama de santidad expandida. El padre Mendizábal ha tenido fama de santidad durante toda su vida. Cuando yo le conocí, ya era tenido por un jesuita santo. La afirmación de Pablo VI, que dice: las gentes de nuestro tiempo prefieren un santo a un maestro. Y si escuchan a un maestro es porque es santo. Esto se ha cumplido plenamente en el padre Mendizábal. Entonces, todavía con mucho vigor humano y espiritual, incluso con un prestigio intelectual que no ha perdido nunca,
Luego ha ido perdiendo vigor físico y ganando más y más en vigor espiritual. He tenido la sensación de estar ante un santo maestro, cuya sabiduría brotaba del estudio abundante y sobre todo de la experiencia de Dios vivida en sí mismo y en tantas personas que ha acompañado. A medida que han pasado los años, esta fama de santidad ha crecido. Muchos sacerdotes, sobre todo jóvenes, han acudido a su dirección espiritual. Muchos jóvenes, seglares, han acudido a su sabio discernimiento vocacional. Muchos matrimonios lo han tenido como maestro de su hogar. Muchos laicos de toda condición han acudido a confesarse con él o a recibir sus consejos porque lo tenían por santo. El confesionario de la Iglesia de los Jesuitas en Toledo es testigo de ello. Sus hijas de la Fraternidad Reparadora son las que más han recibido en la etapa más madura de la vida de este santo jesuita. Ahí están los frutos. Al momento de su muerte, cuando el frasco del aroma se ha roto, la fama de santidad se ha expandido como un buen perfume en la casa de Dios, dejándonos a todos una sensación muy agradable, una alegría honda de saber que está junto a Dios, un sentimiento de gratitud hacia quien nos ha hecho tanto bien. La Iglesia, como madre y maestra, deja que todos estos sentimientos se serenen en nuestra alma. Deja pasar 5 años antes de iniciar una causa de beatificación, pero no impide que nos dirijamos a Él en nuestra devoción privada, pidiendo su intercesión en el silencio de nuestro corazón, sobre todo cuando tenemos la certeza de que una persona que ha sido cercana en la tierra seguirá cercana a nosotros en el cielo, haciéndonos más bien ahora que antes y convirtiéndose en un buen valedor ante el que presentamos nuestras peticiones a Dios. En tema tan delicado, ante el que el juicio lo tiene reservado la sede apostólica. Y a ese juicio nos sometemos como fieles hijos de la Iglesia, sin adelantar el culto público que podría impedir su glorificación cuando llegara el momento. Os invito a todos a pedir gracias por su intercesión y aportar nuestro testimonio y nuestra gratitud. Quizá el mejor cauce sea enviarlo a la Superiora General de las Hermanas de la Fraternidad Reparadora en su casa de Oropesa. Vaya hasta allí nuestro testimonio de gratitud, nuestra oración como sufragio por su eterno descanso, nuestra alegría de pensar que el Padre Mendizábal está más cerca de Dios para siempre. Hermanos, la santidad es nuestra meta. Sed santos, como vuestro Padre Celestial es santo, nos dice Jesús en el Evangelio. No tengamos otro objetivo, porque esta es la voluntad de Dios, que seáis santos, nos recuerda San Pablo en la carta a los tesalonicenses. Y cada uno en la vocación y en la misión que Dios le ha confiado. Y si alguna vez nos desviamos, el fuerte testimonio de los que nos han precedido nos devuelva al eje de nuestra vida, vivir para Dios, haciendo de nuestra vida una ofrenda permanente y vivir para gastar la vida en el servicio a los hermanos, en plena obediencia a la voluntad de Dios, sabiéndonos amados por un corazón que palpita en el sagrario y que se alimenta de amor.
María Santísima, nuestra Madre, acoja el alma del Padre Mendizábal y lo presente ante su Hijo, y a todos nosotros, sus hijos, nos haga dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.